desarrolle, como bien decía hace un rato Juan Antonio Villán, pues un buen puñado de decenas de miles de hectáreas. Entonces, hay que tener mucha cautela, precisamente, quizás para no repetir errores que se hayan podido cometer en épocas pasadas en relación al desarrollo del regadío en nuestra provincia, pero no porque no nos podamos permitir un error, sino simplemente por el hecho de intentar ser lo más eficaces y eficientes posible en este sector tan importante como es el sector agrario o el sector agroalimentario de nuestra provincia. Tenemos que partir de una base que yo creo que considero, y ustedes también lo harán, que consideramos fundamental, que es que para diseñar nuestro futuro tenemos que saber qué es lo que hemos hecho, dónde nos hemos quedado un poquito rezagados, cuál es nuestra realidad y, evidentemente, tener los suficientes argumentos pues para, como decía antes, para planificar ese desarrollo provincial que todos anhelamos que sea lo más óptimo posible. Hay que partir de una premisa. Estamos hablando de alternativas de cultivo, ahora ahondaremos subsector por subsector, por cada subsector agrario, los pros y los contras que hemos tenido, pero hay que tener unas premisas que son absolutamente fundamentales y que esto se puede aplicar en cualquier desarrollo, no solo agrario, sino de cualquier actividad empresarial. Toda alternativa que se presente por encima de una mesa, y ahora nos fijamos en el sector agrario, tiene que ser, como medida imprescindible, empresarialmente rentable. Pero para que sea empresarialmente rentable, tiene que tener un equilibrio inversor, tiene que tener una comercialización a medio o largo plazo lo más posibilista posible, valga la redundancia, no caer en voluntarismo, que eso solamente lleva a la melancolía, y ya sabemos que de la melancolía al desastre hay un solo paso. Hay que diseñar y buscar alternativas con futuro, que sean desarrollados, que tengan un desarrollo adecuado a lo largo del paso del tiempo, y tiene que ser, en el caso de la cuestión agraria, agrícolamente viable. Y para ser agrícolamente viable, pues tenemos que tener la premisa fundamental de contar con las condiciones naturales que tenemos en nuestro territorio. El clima, el consumo y las necesidades de agua, eso es también una sostenibilidad ambiental, que sea técnicamente posible. No podemos intentar construir con lo que no debemos los cultivos que tenemos a lo mejor en la mente, porque todo esto al final se trata de una relación de desarrollos naturales, y lo que el ser humano lo que tiene que tender es simplemente a optimizar precisamente ese desarrollo del cultivo, porque en cualquier caso toda nuestra actividad, la que entendemos como agricultura, pues es una, entre comillas, y desde la parte bondadosa del término, es una manipulación de la naturaleza para ser más óptimos en nuestras producciones. Pero una manipulación que tenemos que intentar, lógicamente, que sea de la forma más natural posible, que es como se hace, además, precisamente en esta provincia y en otras provincias vecinas. Podríamos estar hablando, por desgranar un poco la historia y el posible futuro de la provincia de Huelva, que hay 7, 8 algunos grandes subsectores agrarios que han demostrado que tiene su éxito, pero que también han dejado por la cuneta algunos fracasos que es conveniente siempre retomar. Y estamos ahora mismo hablando de unos subsectores agrarios que se han desarrollado en otros territorios de la provincia de Huelva, que pueden tener cierta similitud, pero que realmente no tienen un reflejo de espejo como puede ser las condiciones edafológicas, la propia orografía, incluso la temperatura, lo que viene a ser el clima a lo largo del cultivo, del desarrollo de un cultivo anual o multianual, como puede ser algún cultivo leñoso. Decir ahora, a mí al menos me lo parece, decir ahora cuáles son los mejores cultivos que se pueden adaptar a esta zona, pues me parece que menos que una osadía. Pero sí hay que poner algunos argumentos sobre la mesa para que después la decisión que tengamos que tomar, porque van a ser decisiones empresariales, pues que tenga la capacidad suficiente para retornar económicamente toda la inversión que hagan los agricultores, lógicamente. Yo creo que un sector importantísimo y que Huelva, además,
se destacan no solo en Andalucía, sino incluso a nivel nacional, quizás en este aspecto por detrás de Valencia, son los cítricos. Como bien saben, aquí hay grandes e importantes productores de cítricos en esta sala. Los cítricos en Huelva se ha apostado, lógicamente, como no puede ser de otra forma, por las condiciones climáticas, por nuestros suelos, pues por cítricos de calidad. Son cada día más las hectáreas que apuestan por cítricos de variedades protegidas, que eso tiene un valor añadido, pero evidentemente también tiene un coste para el agricultor. Pero hay que entender que todo eso hay que meterlo también en la coctelera con la distribución de la propiedad de la tierra. No todo el que tenga un trozo de tierra puede llegar a intentar poner cítricos, o a lo mejor tiene que tener otras alternativas. Todo depende también de la superficie. Pero incluso en eso a nivel nacional hay ejemplos de agrupaciones de propietarios a través de cooperativas, de nuevas cooperativas o de la reestructuración de cooperativas que actualmente están funcionando. Pero los cítricos aquí en Huelva digamos que hay dos espacios. Está el cítrico de primor, que es lo que se hace pues, en la práctica totalidad de la superficie de los cítricos, pero en la parte occidental de la costa de Huelva o la parte del sur andévalo, como antes comentaba Juan Antonio Millán, pues hay un desarrollo, y es un desarrollo agroindustrial. Todos ustedes conocerán la industria de García Carrión. Bueno, pues García Carrión ha cogido un modelo de, entre comillas, integración con el agricultor, que lo que persigue es un suministro para su industria, dada la gran inversión que desarrolló, dada también su posición de líder en zumo de calidad a nivel nacional, y evidentemente tiene que conllevar una seguridad para el productor. Esto no es nada que se haya inventado, esto se hace en cualquier latitud del mundo precisamente con este tipo de industrias y se hace de la misma manera, y hay bastantes proyectos que están funcionando en este sentido también con el aceite de oliva virgen extra. Bueno, pues esa es una alternativa. En el cítrico tenemos las alternativas de la fruta de primor, de la fruta para consumo en fresco, o la fruta de industria, que sería ya para superficies algo mayores, que puede ser agrupación incluso de varios agricultores, en el que una industria le garantiza una rentabilidad mínima, por encima de sus costes de producción. Y su fruta va destinada, lógicamente, para industria. Bueno, eso es un capítulo para estudiar porque puede ser interesante, sobre todo en zonas donde el cítrico, por unas cuestiones u otras, los costes, si queremos llevarla a consumo fresco, pues quizás superen al final el precio de venta. Bueno, la fruta que se dedica a industria, en cualquier producción, pues no tiene tampoco los parámetros de calidad tan exigentes como pueden ser los que van para industria. Da igual que tenga una mácula. Si es para fresco, pues no puede ir con mácula. Bueno, esa es una alternativa en el tema de los cítricos. Cuando en Huelva se habla de regadío, el agricultor, el empresario, lo primero que piensa es en frutos rojos. Puede ser un error, puede ser un error pensar que la mejor alternativa del agua es el fruto rojo. Cuando la fresa empieza a desarrollarse en Huelva, llega un momento en el que se superan las 11.000 hectáreas de producción. Ahora estamos algo por encima de 6.300 hectáreas, en torno a ese caso, y yo creo que hemos tocado techo. Ha habido un desarrollo. Realmente en Huelva de frutos rojos hay en torno a unas 11.000 hectáreas, pero unas 4.000 aproximadamente están en otras especies, y algunas investigaciones que se van haciendo en otras nuevas especies de frutos rojos. La frambuesa, los arándanos y en mucha menor medida los moras, pues una alternativa. Pero esa alternativa hay que tener muy en cuenta, porque eso sí afecta muchísimo para el cultivo, las características de la tierra. La necesidad imperiosa de un terreno con un alto drenaje, con una acidez, dependiendo la especie de fruto rojo, incluso la latitud, las temperaturas. De hecho, es muy conocido los productores de fresas que, dependiendo en qué parte de la costa, o a oeste del río Tinto o a este del río Tinto, las fluctuaciones de temperatura e incluso de humedad afectan en la precocidad o retardo de las producciones. En arándano, que si bien eso no afecta tanto el frío, porque es una mata del norte de Europa, se están haciendo incluso algunos experimentos en la Sierra de Huelva, concretamente en Rosal de la Frontera, pero con poco éxito. Se ha pensado que llevándolo a unas latitudes mayores, pues a lo mejor se retrasaba y se ocupaba un nicho en la producción mundial de arándano donde podía tener cierta competitividad
una producción retardada en el tiempo de nuestras producciones en la península. Esa laguna que deja todavía otros países productores eminentemente exportadores a Europa, como pueden ser Chile, que empieza con sus producciones a final del mes de julio, y ahí hay un mes donde se podía esperar tener cierta competitividad. Eso por ahora no está funcionando del todo así, pero que tenemos que tener claro que no pensemos que hay muchas más cosas además de los frutos rojos, ¿eh? Y precisamente puede ser un condicionante importantísimo la característica de la tierra, ¿eh? Hoy, por suerte, hay multitud de investigación en este sentido, y el asesoramiento, que es algo absolutamente fundamental, algo que a lo mejor hace 30 años, la expansión de la fresa, pues no había tantos estudios, pues hoy, desde luego, tenemos una cantidad de argumentos suficientes para minimizar, evidentemente, las equivocaciones que podamos tomar. En el olivar, como antes decía, en similitud al cultivo, entre comillas, industrial, a mí no me gusta poner el adjetivo de industrial en los cultivos agrarios, ¿no? Pero en el olivar también es una alternativa interesantísima, sobre todo porque hay grandes compañías líderes a nivel mundial, como puede ser el caso de Sovena y algunas otras, que están implantando miles de hectáreas en cultivos más o menos intensivos, que incluso permiten la financiación de los proyectos de implantación de cultivos de olivar. Eso también es una referencia. Esta sí es una tierra olivarera, con lo cual pues, podría ser un cultivo que se pudiera adaptar perfectamente aquí. También han tenido mucho auge en los últimos 3-4 años pues los almendros, algo que incluso creo recordar que hay a continuación una ponencia sobre los almendros, así que yo no voy a ahondar mucho porque seguro que los hay bastante más expertos. Pero el almendro es una novedad, los números salen, es un cultivo multianual, un cultivo leñoso y que evidentemente precisa también un umbral de rentabilidad en base a superficie y sobre todo para la optimización de los recursos y de la inversión, porque todavía estamos hablando que, hombre, no lleva el coste de inversión que puede llevar una hectárea de frutos rojos, pero cualquier cultivo leñoso, sobre todo la entrada en producción, hay que tener espalda para aguantar ese tipo de financiación en seco, que hasta que se den las primeras producciones y se puedan empezar a amortizar. Se ha hablado del frutal de hueso, que también puede ser esta una buena zona. Se habla y se habló hace ya algunos años de la implantación del granado. Eso en la parte de la costa occidental se han hecho algunas plantaciones. Si bien el granado, que fue hace 2 años declarada fruta del año en Estados Unidos, y les recuerdo que cuando Estados Unidos declara fruta del año o declara cualquier cosa, es un mandamiento a nivel mundial. Ellos no lo hacen ni muchísimo menos a tontas y a locas. El granado conlleva, lógicamente, por la característica natural del fruto, pues conlleva de forma paralela una pequeña agroindustria. Al hilo del granado, todos hemos comido granado en algún momento de nuestra vida, pero no deja de ser una fruta incómoda de tomar. La fruta del año del granado no se la dan otra cosa más que al zumo de la granada, con lo cual tendremos que entender que el granado es viable si hay una salida de la comercialización vía frutos para industria, para el zumo. Eso sí puede ser muy interesante, pero volvemos a lo mismo. Son cultivos leñosos y se necesita financiación y, como mínimo, un escenario donde haya un espectro suficiente de hectáreas para que haga suficientemente interesante la implantación de una agroindustria en ese sentido. Después hay otro tipo de cultivos, como pueden ser los cultivos forestales. No debe desecharse. Cuando hablamos de cultivos forestales parece que se nos viene exclusivamente el eucalipto. Bueno, pues hasta el eucalipto para biomasa. Es cierto que se ha tenido en Huelva una experiencia desagradable con el cierre de celulosas, pero tenemos que tener en cuenta hacia dónde van también las políticas energéticas a nivel mundial y sobre todo a nivel europeo, ¿no? Hay un horizonte que es el 2050, donde se prevé que las energías limpias sustituyan casi de forma masiva los combustibles fósiles. Entonces, bueno, la energía limpia hay que producirla de algún sitio, y concretamente de la biomasa evidentemente viene a través de las plantaciones forestales. Es una alternativa también que no debe desecharse, siempre y cuando haya las políticas lógicas y adecuadas para el buen desarrollo. Dentro de los forestales está también la producción de madera noble.
esa es otra película, porque esos son ya especies que necesitan ciertas horas frías para desarrollar una madera de calidad, suelen ser árboles de hoja caduca, y eso quizás se da más adecuado en otras latitudes. Y otra posible alternativa podrían ser los forrajes, los cultivos forrajeros. Eso puede tener también alguna viabilidad, sobre todo dependiendo las zonas y la calidad de la tierra, aunque en España los productores líderes en la parte de la zona de Aragón y Navarra principalmente, pero no deja de ser una agricultura parecida a la que nosotros estamos haciendo ahora mismo, solo que la transformamos en regadío. Evidentemente las necesidades de agua son superiores a toda la tecnificación de regadío que llevan todas las especies que he comentado anteriormente. Mientras que en forraje es por aspersión, el resto persigue lógicamente la optimización del agua como medida fundamental. Fijándonos en nuestra provincia vecina, y aquí tenemos a uno de los que han sido líderes a nivel de España en producción, por ejemplo, de tomate y otras hortalizas, el tema de las hortalizas es algo que se ha desechado aquí en muchas ocasiones. Ya hay algunas explotaciones muy cercanas a Huelva capital en la que se están empezando a desarrollar cultivos de espárragos. Bueno, no hay que cerrar la puerta a nada. Lo que hay que tener claro es las cartas que podemos tener en la mano de la baraja, y evidentemente hacer estudios y pedir asesoramiento a las organizaciones, a SAJA o incluso a entidades como hoy están aquí, que tienen un músculo de asesoramiento en ese sentido, como puede ser CaixaBank o Caja Rural del Sur, y que tienen experiencia en el agro. Pues precisamente, pues como decía al principio, esto se trata nada más que de minimizar los errores que podamos cometer. En definitiva, hay también una corriente como nuevas alternativas. Esto yo lo digo para aclarar un poco, y no pensemos que la stevia, el aloe vera o la quinoa puede ser la fórmula triunfadora en esto. Estos son producciones muy simbólicas, de muy pocas hectáreas. Tiene un talón de Aquiles, que la comercialización pasa por muy pocas manos. Concretamente la stevia, hay una cooperativa en La Xarquía, en Málaga, que lo está haciendo bien. Allí son pequeños agricultores, allí no es como aquí son mayores las extensiones, allí hay que aprovechar los valles, y la rentabilidad sobre este tipo de cultivos pues puede ser interesante siempre y cuando tenga un cultivo basado en la economía familiar. Allí las extensiones medias están en torno a las entre 3 y 4 hectáreas de stevia, no es demasiado. El aloe vera, pues también, pero tiene prácticamente un solo comprador, que es la industria farmacéutica. Y cuando tú tienes un solo comprador, pues es fácil, no manipular, pero sí limitar los precios o la rentabilidad que pueda tener el productor. Y la quinoa, que se está hablando últimamente también, este pseudo cereal, que dicen que es el cereal del futuro, que es el cultivo del futuro, bueno, también merece la pena quizás hacer algún experimento, pero tienen que llevarse los desarrollos de la misma forma en la comercialización que en la producción. La producción está más que demostrada que funciona, y que en Jerez va a haber una visita, creo recordar que mañana, al Rancho La Merced. Allí se están haciendo muchas demostraciones y experimentos y estudios en este sentido. Yo creo que serán buenas las conclusiones que puedan sacar a este respecto. Y por ir concluyendo, es muy importante la capacidad de financiación inversora que deben tener ustedes. Y eso se puede hacer de distintas formas, o bien con recursos propios o bien a través de entidades financieras. Aquí hay dos presentes que evidentemente creen en el sector agrario. Bueno, pues como antes decía, hay que apoyarse en ellos también para saber y darle viabilidad a los proyectos que se presentan. Hay que tener en cuenta la distribución de la propiedad de la tierra. Eso no significa que alguien que sea propietario de 15 hectáreas en 4 parcelas no pueda desarrollar una explotación de regadío. Pero si hay 70 personas en esas mismas condiciones, es más importante tener conciencia de grupo que intentar ganar una batalla uno solo. Yo creo que las cooperativas que actualmente funcionan, o la fusión entre cooperativas que persigan este objetivo, sin lugar a duda puede ser importante para el desarrollo de nuestro regadío. Importantísimo, y esto es en todos los aspectos, en el sector agrario, pero en todos los aspectos del sector empresarial. Hay que conocer el mercado y producir en base a lo que demande el mercado. De nada sirve producir lo mejor que tú crees que produces en tu casa si no tienes ningún cliente que lo demande.
hay que estudiar el mercado muy bien y saber exactamente las especies, las variedades, incluso los momentos donde se tiene que producir. En el arándano se da, y en los frutos rojos se da una casuística. Incluso hace 5 o 6 años hubo un momento dramático en el sector de la fresa, no es todo oro lo que reluce, en el que por una mala decisión del sector en general se apostó por casi algo por encima del 40% a una sola variedad. Ese año, aquí lo conocen bien las entidades financieras, ese año hubo que refinanciar casi todos los préstamos de campaña del sector. Había cierto músculo económico en el sector y se pasó ese Rubicón. Pero es muy importante no equivocarse. Que te hablen de arándano de nada sirve o de nada te tiene que servir simplemente lo de arándano si no conoces las variedades y sus condiciones. No es lo mismo producir arándanos a mediados del mes de febrero o primeros de marzo que producirlo en el mes de mayo o producirlo a finales del mes de junio. En este sentido, hay que saber exactamente cuál es el momento ideal para que la producción agraria que nosotros hagamos encuentre su nicho en las mejores condiciones de demanda por parte del consumidor. Hay que investigar constantemente. Tenemos la suerte de que hoy, lo decía al principio, técnicamente estamos en la mejor situación posible para, vuelvo a decirlo, para reducir las posibilidades de fracaso. No, el hecho de preguntar, el hecho de estudiar, tenéis a la mano a organizaciones agrarias como es Asaja, todo tipo de técnicos para hasta la saciedad preguntar la menor de las dudas y poderla resolver. El asesoramiento debe ser absolutamente necesario, debe ser el primer mandamiento de cada día, el estudio, la innovación y el asesoramiento. No caigamos como se ha caído en otros momentos de ver qué cultivos son los que tienen subvenciones y yo me agarro a ellos. Las subvenciones es una ayuda, si la tienen, pero en ningún momento puede ser un factor determinante para que toméis una decisión desechando un cultivo que pueda tener en el mercado un mejor desarrollo que el que pensáis que puede tener una subvención. Y algo, ya para terminar, comentaros que el éxito se basa en gran parte en la experiencia. Y la experiencia es un aprendizaje, todo lo demás es información. Entonces, vuelvo a repetir, buscad el asesoramiento a quien más experiencia tenga, que seguro que os va a resolver multitud de dudas. Y ya por terminar, simplemente una frase que siempre a mí me gusta llevarla en este tipo de cuestiones y es una cuestión fundamental que yo creo que resume todo. La experiencia no es lo que te sucede, sino qué haces con lo que te ha sucedido, que es resolver los problemas futuros que te puedas encontrar. Muchas gracias y mucha suerte.